La Santa Cena es algo que solemos hacer y yo no diría de costumbre, porque realmente no es una costumbre, es algo vital y necesario para nuestras vidas. Amén. Y como cuando comemos o cuando bebemos para que nuestro cuerpo se nutra, nuestra mente y nuestro corazón también necesita recordar todas aquellas cosas que el Señor hizo por nosotros. Y es un pacto entre Él y nosotros que realmente invoca la fidelidad que debiera de haber en cada uno de nosotros. Por eso la Escritura dice, pruébese cada uno a sí mismo, tómase del pan y de la copa, y beba y coma, ¿no? Y hoy vamos a recordar lo fieles que somos, y solamente tú y el Señor pueden saber esto. Amén. Por eso, ¿tenéis todos el pan? Vamos a tomar el pan, que es símbolo de ese cuerpo maltratado en la cruz por nosotros. Gracias, Señor Dios, por tan hermoso sacrificio, Señor, por tan hermosa entrega por cada uno de nosotros. Vamos a tomar ahora la copa, que es símbolo de esa sangre derramada en la cruz por cada uno de nosotros. Y Mary, cuando puedas, coge los vasos. Gracias, Señor. Dije antes que es más que una tradición porque no queremos que se quede solo en tradición, que lo hagamos por hacer, ¿verdad? Sino que realmente descubramos dentro de la fidelidad de Dios las maravillosas bendiciones que hay en nuestra relación con Dios, en esa relación natural, viva y eficaz, que hace capaz que superemos cualquier obstáculo en Cristo Jesús. Me gustaría que fuésemos a Éxodo 34, 14. ¿Sabíais que vuestro Dios, nuestro Dios, es un Dios celoso? Pero nada que ver con los celos de este mundo. Los celos de este mundo son enfermizos, ¿verdad? No en vano ellos matan por amor. ¿Sí o no? ¿Cuántos hay que dicen que aman a su pareja y después acaban matándola, ¿no? O empiezan a enfermar por celos porque habla con uno o con otro y sin motivo ninguno se llenan de veneno, y el enemigo solo tiene que avivar ese fuego dentro de sus corazones para que se convierta en una pesadilla, en una enfermedad. Pero lo cierto es que la palabra de Dios dice que nuestro Dios también es un Dios celoso. Pero habla acerca, obviamente, de la vida, este celo, y habla acerca de la santidad, de lo bueno, de lo puro, de lo santo, de lo honesto. Por eso Dios desde el principio siempre quiso apartar a un pueblo para que fuera diferente, como lo hemos dicho en muchas ocasiones en este lugar, para que fuera diferente a todos los pueblos. Eso no lo iba a hacer ni mejor ni peor, en el sentido de que no iba a poner en el corazón de ellos que se creyeran más que otros, sino que realmente sus actitudes, sus formas de pensar, sus formas de hablar, sus formas de hacer, sus formas de caminar, sus formas de ver la vida fueran diferentes al resto del mundo, y que incluso nos pudiésemos dar por otros, que no solo mirásemos para nosotros mismos y que no solo nos enfocáramos en nuestra vida, en nuestro mundo, siendo orgullosos y siendo solo teniendo a Dios para depender de Él, para que Él nos satisfaga de nuestros muchos deseos desordenados, ¿verdad? Y de todas aquellas cosas que nosotros sabemos que necesitamos. Pero realmente Dios no nos levantó para esto y no nos creó como un pueblo diferente, como cuando
creó y trató y levantó y corrigió y dirigió a su pueblo en diversas ocasiones a través de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todos los demás líderes que él levantó hasta el día de hoy. Sino nos hizo para que fuéramos un pueblo hasta estos días, después de la venida del Señor Jesucristo. Nada ha cambiado desde esto en la mente y en el corazón de Dios, y sus celos siguen siendo los mismos para que su pueblo siga diferente, siga consagrándose para Él. Por eso Éxodo 34:14, y elegí este verso porque es uno de los primeros versos que hablan del celo de Dios, pero la palabra de Dios tiene más versos donde habla del celo de Dios. Dice así: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Es tremendo, porque una de las de los mayores errores que cometemos muchas veces es no entender que el Señor nos quiere para Él, y nos quiere realmente no solo para Él, para tenernos ahí, ¿verdad? Y Él enorgulleciéndose de nosotros, sino que nos quiere para que nosotros seamos el reflejo de Él. ¿Entendéis esto? Para que realmente su esencia more en nosotros, si no puede ser de otra manera que sirviéndole y obedeciendo su palabra. Todos sabemos y comprendemos esto, ¿sí o no? Pero hay unas frases en la Biblia, he narrado ese verso al principio, porque define muy bien el anhelo de Dios para tu vida, para mi vida, para cada una de nuestras vidas. Y hoy en día, la Iglesia, a nivel no general, sino a nivel parcial, en muchísimos casos, no entiende esta simbiosis entre Dios y lo que tiene que hacer en este mundo, y cómo movernos, y cómo vivir, y cómo manifestar nuestra fe en nuestra realidad diaria, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que obviamente necesitamos guiar nuestro barco en una dirección fija, firme, donde no podamos variar el rumbo ni siquiera en una milésima. Por eso hay una frase, un verso que proviene de la Biblia, obviamente, específicamente de la primera carta a los Corintios. Vamos a tomar ese verso en el capítulo 10, verso 21, que nos revela la importancia de no convivir en dos bandos, de no ser dos personas. Generalmente muchos de nosotros estuvimos acostumbrados a vivir de esa manera, ¿no? Delante de las personas hacíamos una cosa y después a solas hacíamos otra, manifestábamos una cosa de una manera en un lugar y después la manifestábamos de otra. Durante mucho tiempo muchos de nosotros caímos en muchas circunstancias parecidas, y hoy el mundo se mueve de esa manera, ¿no? Por eso que aún sigue importando la apariencia, lo que digan los demás le preocupa mucho a la gente, ¿verdad? Pero a nosotros lo que nos debería preocupar es lo que dice Dios de nosotros, lo que ve Dios de nosotros, no lo que ven los demás o dejan de ver. Porque Dios no se fija en las apariencias, Dios no mira lo que mira el hombre, lo hemos dicho hasta la saciedad. Dios mira nuestro corazón. Amén. Por eso esta frase, este verso específico dice así: no podéis beber la copa del Señor, que lo hemos hecho ahora, ¿sí o no? Hemos bebido vino, ¿verdad? Símbolo de la sangre de Cristo Jesús limpiando ¿qué? Nuestra vida, nuestros pecados, ¿sí o no? Dice la Escritura: no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor que hemos comido. Pan sin levadura. ¿Sí o no? ¿Estaba rico? Sí. Símbolo de ese cuerpo maltratado en la cruz por nuestros pecados.
para que nosotros hoy tengamos vida y vida en abundancia. Dice, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. La verdad que en este pasaje el apóstol Pablo advierte a los cristianos, en este caso obviamente de Corinto, sobre la importancia de mantenerse puros y libres de toda atadura con ciertas manifestaciones mundanas, separados de toda en aquellos contextos, sobre todo de toda idolatría y prácticas paganas que hasta este día se esconden detrás de otras muchas cosas y no se manifiestan de la misma forma que se manifestaban en aquella época, pero que siguen estando ahí, semiocultas en las cosas y en las manifestaciones de las cosas que se hacen fuera de Dios. Y los advierte porque realmente no eran los incrédulos realmente los que vivían de esta forma, que también, sino que también aquellos que habían decidido aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Por eso Pablo advierte a la iglesia de Corintio, no le estaba hablando a un pueblo inconverso, le estaba hablando a hermanos en la fe para que no hicieran esas dos cosas, para dejarles claro que no podían hacer esas dos cosas, beber de la copa del Señor y beber de la copa de los demonios. ¿Entendemos esto? Y la copa de los demonios y la mesa de la que habla este verso, la mesa de los demonios, no es más que seguir las corrientes de este mundo en cualquiera de sus líneas, en cualquiera de sus fases, y dejando que nuestra mente y nuestro corazón se ensucien, se envenenen y nos aparten de Dios. ¿Sabéis por qué el pueblo de Dios permaneció 400 años en Egipto? Primeramente ya no lo debía de haber hecho. Cuando hubiera acabado la hambruna, cuando hubiera acabado el tiempo de hambre y se volviera a restablecer, que fueron 7 años, deberían haber vuelto a Canaán, de donde salieron. Pero no, lo dejaron ir, pasado el tiempo, y no solo eso, sino que no solo pasaron 20, 30, 40 años, pasaron 400, hasta que se empezaron a olvidar de Dios, y no se empezaron a olvidar en los 390 años de Dios, se empezaron a olvidar mucho antes de Dios, uniéndose quizás a la misma cultura egipcia y a todas esas cosas que obviamente adoraban y a todos esos dioses que adoraban, que sabemos que ahora se han convertido en otras formas, en otras manifestaciones del poder satánico a través de muchas otras cosas que nos cautivan y que nos animan a seguir. ¿Por qué? Porque sabemos que la vida es una y que, bueno, pues que no es malo hacer esto, no es malo hacer lo otro. Sin embargo, la palabra nos dice que todo aquello que nos aparta de Dios es malo. Por eso nos dice que todo es lícito, pero hay cosas, obviamente, que no nos conviene tomar ni tocar. Por eso el Señor nos da una plena libertad para hacerlo. Y nunca le prohibió a su pueblo dejar de hacer lo que quisieran hacer. Siempre les advirtió a su pueblo lo que era bueno y le dijo por dónde caminar, por dónde andar y lo que Él realmente quería de ellos. Y es lo mismo que aún sigue queriendo para cada uno de nosotros. Por eso, en estos días y en cualquier día que se levanta de nuestros días, tenemos la oportunidad de consagrarnos a Dios o dejar de hacerlo. Y es muy fácil dejar de hacerlo cuando la vida nos presiona, cuando los problemas son muchos, cuando el cansancio, cuando cualquier clase de turbación, cualquier clase de necesidad o cualquier clase de problema nos apremia. El pueblo de Dios tuvo mentalidad de esclavo no el primer día que fue esclavo, sino antes de serlo, porque abandonaron lo que realmente les daba la vida y les daba la libertad. Aún dentro de esa esclavitud muchos o parte del remanente permanecieron fieles al Señor hasta tal punto de que después de mucho sufrir levantaron un gran clamor que Dios escuchó. Pero Dios no quiere esperar hasta el último momento en nuestra vida para escuchar nuestro clamor. Amén. Por eso Pablo decía que no podemos vivir dos vidas. Nos está diciendo esto con no beber de la copa de Dios y de la copa de los demonios, de no comer, no participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y nos está diciendo esto para que realmente
tengamos muy claro que somos hijos de Dios, comprados por sangre. Y nos argumenta que los cristianos no pueden participar de cosas paganas, de cosas mundanas. ¿Y quién es el que realmente nos puede iluminar, nos puede enfocar, nos puede decir qué es o lo que no es lo que debemos hacer? ¿Quién creéis que es? ¿Qué dice la Escritura? El Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad. ¿Quién creéis luego que nos puede revelar qué es lo bueno, lo malo, qué es lo que debemos o no debemos de hacer? Son muchas las cosas que hacemos porque otros las hacen. Son muchas las cosas que hacemos por no decirle que no a alguien, sean familiares, amigos, conocidos o vecinos o quien sea. Son muchas las cosas que pueden llegar a herir nuestra relación con Dios e incluso apagarla, hasta tal modo de que nuestra lámpara, como las vírgenes insensatas, queden sin aceite para el día que venga el Señor. De nosotros depende ser insensatos o sensatos, de nosotros depende hacer caso a lo que Dios dice, porque no podemos servir a dos señores. ¿Qué pasa? ¿Que nos tenemos que salir de este mundo? No. El Señor oró por nosotros y le dijo al Padre: yo no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Y no te pido por esto, sino por los que han de creer, por el testimonio de estos. O sea, por nosotros estaba pidiendo también el mismo Jesús, porque el relevo fue pasado de generación en generación hasta nuestra generación y nosotros lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Y fuimos limpios. Es una carrera de resistencia, el que persevere hasta el fin. Es una carrera de mantenerse limpio ante la suciedad que intenta salpicarnos una y otra vez a través de distintas maneras, a través de distintas formas, a través de distintas manifestaciones. Y lo peor es que a veces pensamos y creemos que realmente eso a veces no puede o no es malo si participamos de ello. Todo lo que ensucia el nombre de Dios y no glorifica a Dios es malo. Todo lo que en nuestra vida no glorifica a Dios es malo para nuestra vida. Por eso el Señor nos quiere librar de esto, y el apóstol era consciente de lo que pasaba realmente en aquella iglesia de Corintio. Era consciente, por eso Pablo le argumentaba a nuestros hermanos que participar de esos rituales idolátricos y paganos, ¿no?, al mismo tiempo que en la comunión cristiana, no era bueno para ellos. Iba a ser perjudicial en sus vidas. No fueron pocos los hijos de Israel, los hermanos en la fe del pueblo escogido de Dios, que cuando por distintas ocasiones y por distintos momentos en la relación con su Dios tiraron sus amuletos para ponerse a cuentas con Dios, tiraron sus idolatrías delante del Señor. En aquellos momentos eran cosas específicas, ¿verdad? Pero hoy en nuestros bolsillos, en nuestros corazones, en nuestra mente puede haber ese tipo de cosas, ese tipo de amuletos, no hechos de madera ni de otros materiales, pero era curioso que el pueblo de Dios no acababa de entender, y no solo antes, sino también en este tiempo, en este día. Por eso muchos siguen corriendo detrás de hombres, detrás de cosas, detrás de algo que necesitan, porque tener a Cristo en su corazón parece que no les llega, ¿no? Y necesitan más y más y más y más de más cosas. Cuando la palabra de Dios nos dice que busquemos el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás se nos da por añadidura, a veces creemos que creemos, pero no creemos porque vamos detrás de las cosas que realmente acaban corrompiéndonos y haciéndonos olvidar de Dios. Fueron tantas las bendiciones que Dios le dio al pueblo, fueron tantas las bendiciones que Dios derramó sobre su pueblo cuando clamó, y tantas veces que mal usaron esas bendiciones que se acabaron olvidando del Señor. Hay un verso en la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, verso 15 y 16, ¿veis? De Éxodo a Apocalipsis. Me he saltado toda la Biblia, ¿eh? Pero este verso dice así:
Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Qué terrible! ¿Sí o no? ¿Es terrible o no? ¿Y qué nos dice aquí el Señor? ¿Qué creéis? ¿Qué entendéis que nos está diciendo aquí verdaderamente el Señor? Porque nos está diciendo, ojalá fueras frío. Y frío significa, ojalá estuvieras tan alejado de mí, ojalá estuvieras apartado de mí, que no tuvieras conciencia de mí, que realmente te mantuvieras en una posición firme, o aún había una posibilidad de que te pudiera transformar, de que pudiera llegar a ti, de que te pudiera cambiar. O caliente, que estuvieras tan cerca de mí, ¿verdad? Que nada te pudiera separar de mí, ¿no? Pero dice, en cuanto no eres frío ni caliente, pero en cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. Y habla de aquellos que quieren beber de la copa de los demonios y de la copa de Dios. Hablan de aquellos que quieren disfrutar de cosas que le hacen daño y que realmente quieren estar recibiendo las bendiciones de Dios. No. Una fuente no puede sacar agua dulce y agua salada, lo dice la palabra, ¿sí o no? Es curioso, pero a veces el ser humano parece estar loco. Y los cristianos, creo que en ocasiones, aquellos que nos decimos cristianos, creo que aún más cuando pretendemos estas cosas, sobre todo cuando ya nos han sido reveladas. Por eso cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra mente y esforzarnos en este camino de volvernos a Dios y de serle fiel, porque no es una utopía, no es una falacia de Dios, no es algo imposible de alcanzar, por cuanto Dios nos dice continuamente a través del Antiguo y a través del Nuevo Testamento que eso es posible parecernos a aquel que nos llamó y tener su carácter, tener su forma de ver y entender las cosas, y obviamente es posible apartarnos del mal. ¿Creemos que es posible? Si nos apartamos del mal rápidamente, conoceremos y podremos entender y saber que realmente no solo Dios conoce nuestras obras, sino que realmente estamos cerca del Señor y que nuestra tibieza ha dejado de ser tibieza y hemos pasado a ser hombres y mujeres capaces de poder mantenernos firmes ante cualquier deseo del enemigo de querer convencernos de cualquier cosa que sabemos que no es de Dios. Participar de cosas que nos hacen daño en ocasiones es tan sutil que tenemos que tener todos nuestros sentidos preparados para decir no. Mantenernos firmes ante cosas que sabemos que son perjudiciales para nuestra salud, para nuestra mente, para nuestro corazón. ¿Por qué? Porque podemos olvidarnos como lo hicieron antes otras generaciones. Esto no solo pasó en Éxodo, no solo pasó cuando estaban en Egipto, no solo pasó durante el camino en el desierto, no solo pasó cuando Cristo murió y muchas iglesias se levantaron y muchos cristianos. Está pasando a día de hoy. La gracia no es diferente a lo que Dios mostró a su pueblo. La gracia es pura santidad de Dios, puro amor de Dios derramado sobre un pueblo que ama con todas sus fuerzas. Y para ello lo demostró claramente enviando al Cordero que iba a expiar nuestros pecados, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que iba a enseñarnos a permanecer fieles, a ser íntegros, a ser gente honesta y comprometida. Y sobre todo a que nuestra fe pudiera sostenerse en la pura gracia de Dios. Creer es algo maravilloso. Pero tener fe es lo más maravilloso que hay. Porque nos acerca a Dios y hace que el Señor nos dé inteligencia, nos dé comprensión de las cosas. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Cuando tenemos temor de Dios, obviamente hay algo que nos acerca a Él, ¿verdad? Y no es otra cosa que la pura fe, nuestra fe, la que hemos
la que ha surgido de escuchar la palabra de Dios, la que ha surgido de manifestarse a través de la palabra revelada a nuestros corazones. Por eso Él dice, conozco tus obras, sé quién eres, no me puedes engañar. Y lo mejor de todo es que sigo queriendo el bien para cada uno de vosotros, sigo queriendo tu bien. Por eso nos anima la palabra de Dios, que la copa de los demonios solo representa ir haciéndonos amigos del mundo, ir haciéndonos amigos de quien no tenemos que hacernos amigos. Dios no nos está diciendo, vive en un monte solo ahí y aléjate del mundo. Acordaros de lo que dijo el Señor, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Tenemos que estar en el mundo para poder dar testimonio del Señor. Tenemos que estar en el mundo para poderle hablarles a otros de la fe. Crean o no crean. Pero nuestra misión es esa, ¿sí o no? Nuestra misión revelada en nuestros corazones es reconciliar al hombre con Dios, como otros lo hicieron con nosotros. Cada uno de nosotros estamos aquí gracias a que un hermano en la fe, gracias a que un hijo o hija de Dios nos presentó a Cristo Jesús, nos presentó su palabra, pudimos escuchar la voz de Dios a través de su palabra y la palabra nos transformó, nos cambió. El poder de Dios extendió su misericordia sobre nuestras vidas. Maravilloso, ¿o no? Poderoso, ¿o no? Y gracias a esto podemos hacerle frente a un montón de situaciones, a montones de historias que vienen a nuestro día a día, ¿no? Y podemos reaccionar de otra manera. Estamos aprendiendo a vivir de otra forma. Todos hemos caído en circunstancias lodosas, embarrosas, que han ensuciado nuestra vida. Pero el problema no es ese, sino es la oportunidad para poder levantarnos como el ave fénix de sus cenizas, y poder asirnos, tomar la mano del Señor y, como bien hizo con Pedro, sacarlo de esas aguas donde se hundía. Y nosotros igual, todo depende de nuestro arrepentimiento, de nuestra forma de ver y entender. Si nos hacemos amigos de Dios, entenderemos estas cosas. Pero si nos hacemos enemigos de Él, obviamente solo queda una manifestación, hacernos amigos del mundo. ¿Y qué ocurre si nos hacemos amigos del mundo? Pues obviamente que quebramos lo que hoy acabamos de hacer como símbolo de esa gracia poderosa que cambió y transformó nuestra vida. Beber de la copa del Señor y tomar de la mesa del Señor su pan. Es un acto que no debe de hacerse de cualquier manera, ¿verdad? Y cuando digo de cualquier manera, sin pensar lo que estamos haciendo, estamos recordando lo bueno que es Dios con cada uno de nosotros. Lo decía, generalmente leemos, ¿verdad?, en Corintios, cómo Dios instituye la mesa. ¿Y sabes por qué instituye la cena del Señor de esa manera? Porque había tal desorden a la hora de comer y a la hora de servirse unos a otros que todos andaban a lo suyo. Todos andaban mirando sus cosas y le daba igual quién comiera, quién no, y lo hacían de una manera fea, lo hacían de una manera desastrosa. Y es cuando los hombres de Dios intervienen y encienden la luz de Dios en medio de las tinieblas de la mente y de nuestros corazones. Y restituyen esta realidad para que todo se hiciera con orden. Amén. Y la verdad es que si algo tiene que haber en nuestra vida es orden. Amén. El problema es que el desorden siempre va a traer problemas a nuestra vida. Por eso, si Dios nos habla a nuestro corazón, es para que ordenemos nuestra vida. Y eso está en nosotros, no está en los demás. El hacer ese esfuerzo no está en los demás. Los demás nos pueden echar una mano, nos pueden aconsejar, pueden orar por nosotros y no sé cuántas cosas más pueden hacer por nosotros. Pero la esencia de lo que se puede hacer para realmente cambiar por dentro, lo tenemos que hacer nosotros en comunión con el Señor. Es exclusivo de cada uno de nosotros. El mensaje es claro. Tú has sido creado conforme a la propia creación de Dios. Eres exclusividad. Eres una persona exclusiva. Eres diferente a todas las demás. ¿Sí o no? Aunque tienes
diferentes formas de moverte, diferentes lugares donde vivimos, aunque somos diferentes en muchas cosas, no nos parecemos ni siquiera físicamente, ¿no? Hasta los gemelos más gemelos tienen cosas diferentes en sus vidas. ¿Sí o no? En su forma de ser. Se parecen mucho y muchas veces los confundimos, pero no son los mismos. Tienen dos identidades diferentes, dos identidades distintas. Por eso el mensaje es claro. Tienes que ser exclusivo de Dios, tienes que ser leal a Dios. Tienes que ponerte realmente, aplicar una devoción especial y obviamente espiritual al único Dios verdadero, aquel que te creó, aquel que te perdonó, aquel que quiere seguir haciéndolo y quiere seguir corrigiéndote, quiere seguir amándote, quiere seguir ayudándote, quiere seguir fortaleciendo tu fe para que seas una mujer y un hombre de poder, ¿no? Que personas que estén a tu lado puedan recibir cosas maravillosas que no se compran con dinero, con favores humanos, sino con el poder de Dios a través de la maravillosa gracia y amor de Dios en nuestras vidas. Eso puede ocurrir traspasando lo que tenemos al corazón de otros. Pero sobre todo porque Dios quiere que tu casa no sea una casa solo en la que vives, sino que sea un hogar poderoso, un hogar donde realmente la gracia de Dios cohabite con los que viven en ella. Me gustaría que cogiéramos Mateo 6:24. Por eso es incompatible espiritualmente y perjudicial tratar de servir a dos señores, tratar de servir a dos maestros, porque lo de las copas no es otra cosa que eso. Lo de querer ser bendecido por Dios y disfrutar de las cosas del mundo a veces es opuesto a lo que, a veces no, casi siempre es opuesto. Por eso dice que el que se hace amigo del mundo, se hace... A ver, decirlo, por favor. ¿De verdad creéis que ese verso está en la Biblia? El que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y hay muchas cosas en el mundo, incluidos días especiales, específicos y festivos, que nos llevan a introducirnos en esas cosas, para hacernos enemigos de Dios. Es serio. Pero el que se hace amigo de Dios siempre está siendo cuidado, guardado, protegido y animado por Él. Porque ser amigo de Dios no es aburrido. Ser amigo de Dios es bueno. Ser amigo de Dios trae paz. Ser amigo de Dios trae sosiego. Ser amigo de Dios trae alegría a nuestros corazones. Trae alegría a nuestra mente. Ser amigos de Dios, trae todas estas buenas cosas a nuestra vida. Y es más, nos fortalece para que en medio de cualquier adversidad que nos toque vivir podamos reaccionar de una manera poderosa y de una manera templada, de una manera de fe, perseverando en esa fe redentora y salvadora y poderosa que nos mantiene firmes a pesar de que en ocasiones no entendemos ni sabemos lo que está ocurriendo, pero sabemos que todo está en manos de Dios. Sabemos que todo es posible porque todo está en manos de Dios. Lo que no es posible o lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Por eso es incompatible espiritualmente que podamos beber y comer de la mesa de Dios y beber y comer de la mesa de los demonios. Y Dios en este llamado te está llamando a la fidelidad. La fidelidad requiere una separación clara de esas cosas. Es penoso que los incrédulos lo hagan, pero más penoso es ver a la Iglesia de Dios sumergida en esas cosas. Cristianos que se dicen fieles, que realmente en muchas ocasiones son habituales de congregaciones donde se reúnen, pero que al final acaban siendo más de lo mismo. Y esto, obviamente, tarde o temprano cae por su propio peso. ¿Y por qué cae por su propio peso? Pues porque realmente no podemos ser las dos cosas, frío o caliente. Porque si no, nos convertimos en tibios. Y los tibios
¿qué ocurre? Los vomita Dios de su boca. ¿Quieres ser un vómito? Yo no quiero ser vómito. Yo creo que Dios no me sacó del mundo en el que vivía para vomitarme de su boca. Ni a ti. Amén. Yo creo que Dios no nos sanó, no nos limpió, no nos está ministrando, no nos está dando fuerzas para que realmente podamos batallar contra todas estas cosas, para ceder a ellas y para intoxicarnos, contagiarnos, envenenarnos de todas las cosas que nos producen mal. ¿Sabéis por qué? Entre otras cosas porque a Él le costó precio, un precio muy grande, darse de sí mismo, enviando a su Hijo a morir por cada uno de nosotros para que tú y yo tengamos la victoria plena, la victoria total, estemos completos en Él. Por eso ser fieles a Dios requiere esa separación clara y definitiva de cualquier tipo de práctica que contradice nuestra fe. No, es que no sé muy bien si esto lo debo hacer o no. Pues si no lo sabes muy bien, párate delante de Dios, ora al Señor, ponte delante de Él, busca su rostro, que Él te lo aclarará. Dios es un Dios que habla. Y habla a través de las cosas, habla a través de su palabra, habla a través de nuestro corazón. Hablábamos el otro día en un culto, ¿verdad? Que el Señor habla de distintas maneras en nuestra vida y lo podemos identificar de muchas formas, ¿no? No solo a través del consejo del pastor o a través de una predicación en concreto, también en medio de todas esas cosas, sino en medio de todo lo creado, en medio de una palabra, de una canción, de lo que estás viendo, de lo que estás sintiendo en tu alma, en tu corazón, en medio de lo que está pasando, ¿no? En medio de lo que te da paz o lo que te turba. ¿Para qué predicar a Javier estoy? Para que no vayáis a la Dorna. Podéis ir a donde queráis. Dios te ha hecho libre. Podéis hacer lo que queráis, podemos hacer lo que queramos. Es curioso de que muchas veces podemos ir a lugares de esos, pero dejamos de venir a lugares como este, por ir a lugares de esos, como esos. ¿Por qué? Porque obviamente eso también cansa y nos quita las fuerzas. ¿Sabéis? Una de las cosas, y lo he comentado creo que también aquí bastantes veces, una de las cosas que Faraón hizo para que el pueblo de Dios, una vez que envió a su libertador, a Moisés, no escuchara la voz de Dios a través de Moisés, ¿sabes lo que hizo? Fue darles más trabajo. Fue cansarlos más, aburrirlos más, acorralarlos más, afligirlos más, para que no pudieran escuchar la voz de Dios, para que no creyeran que realmente la promesa que Dios le había dado a Abraham, Isaac y Jacob la iba a cumplir. Porque habían pasado tantos años y habían muerto tantas generaciones y las cosas habían puesto tan mal y eran tan pocos los que tenían las cosas claras que la mayoría pues estaban todos apesadumbrados y obviamente lo único que pensaban es que Moisés le iba a traer muchos más problemas de los que tenían. De hecho se los trajo al principio. Acordaros de los ladrillos que hacían con la paja. Después ya el faraón dijo, nada, tenéis que ir a buscar la paja vosotros porque no os la van a proporcionar. Y tenéis que cumplir con el mismo número de ladrillos, cosa que no eran capaces. Porque obviamente perdían mucho más tiempo buscando la paja para hacer esos ladrillos con el barro. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿sabes? Y el enemigo en estos tiempos más que nunca, porque el mundo corre tan rápido, a una velocidad, y la gente, y sobre todo la juventud, está tan turbada con las cosas que realmente están ocurriendo en su vida. Hay una barbaridad de desorientación. Ya los padres cristianos no son capaces de poderle transmitir a sus hijos nada de la palabra de Dios porque están sumidos, tanto ellos como sus hijos, en cosas que no tienen nada que ver con Dios y que al final se pierden si no se transmiten. Que esto fue uno de los errores que cometió el pueblo de Israel, que no fueron transmitiendo las historias que habían acontecido en la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob. Todas aquellas cosas milagrosas que había hecho Dios a través de aquellos patriarcas empezaron a dejar de contarse, empezaron a dejar de hacer. De aquella no había móviles, no había televisión, no había mucho en lo que entretenerse, pero siempre el hombre busca en lo que entretenerse y siempre el hombre busca estar en las nubes, y cuando los que tienen que hacerlo no lo hacen y dejan que sus hijos dejen de oír eso, pues al final acaban perdiéndose. Aún contándolas,
aún exhortando, aún hablando, aún diciéndole a nuestros hijos y diciéndole a nuestros familiares que las cosas de Dios aún se tiende al olvido, cuanto más cuando no las hablas. ¿Sí o no? Pablo es muy claro: fidelidad, defínete, practica las cosas que no contradicen tu fe y estarás bebiendo de la copa del Señor. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, lo que hablábamos antes, porque mira lo que pasa cuando quieres hacer esto. Y generalmente siempre pierde el mismo. Generalmente siempre dejas de servir al mismo, a aquel que te ama, a aquel que te quiere restaurar, a aquel que te quiere hacer libre de verdad, a aquel que te quiere dar una identidad poderosa. Y esto no tiene por qué quedarse así, esto no tiene por qué ser así. Por eso tú tienes la respuesta en tu corazón. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos la respuesta en nuestra vida de que cada día cuando salimos por esa puerta sigamos pegados a esta gran verdad, sigamos buscando a este Dios creador que podemos encontrar en cualquier lugar de nuestra vida, por donde pasemos, donde estemos. Nos podemos apartar para gozarnos, alegrarnos, glorificarle, como hacía el rey David, como hacía Josué, como hacía Moisés, como hacía Abraham, como hacía Isaac, como hacían muchos hombres de Dios que realmente tenían un espíritu diferente y encontraban al Señor en cada momento, no solo en los momentos malos donde le hacía falta que Dios hiciera un milagro, sino realmente en aquellos momentos cuando Dios les servía cualquier cosa, ellos eran agradecidos, derramaban su corazón. Por eso dice la Escritura que no puedes servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. O sea, si crees que puedes servir a dos señores y amarlos a la vez, estás equivocado. Sabes, antiguamente y aún hoy en algunas culturas y en algunas religiones, muchos hombres pueden tener varias mujeres. Y ya tener una mujer es un gran lío y una gran bendición al mismo tiempo. Digo lío porque realmente entendemos que el hombre y la mujer estamos hechos para vivir, ¿verdad?, en unidad, en una sola carne. Y cuando metemos a terceros en medio, ¿qué ocurre? ¿Sabéis una de las cosas que le dijo Samuel a los reyes cuando quisieron el primer rey Saúl? Que no tomara mujeres, que no tomara. Porque Dios conoce el corazón de los hombres y conocía en aquel tiempo también el corazón de los reyes. Y el pueblo de Israel quería ser como ellos. Lo recordamos hace poco, ¿sí o no? Queremos ser como todas las naciones. Nosotros no podemos ser como todos los pueblos, como todas las naciones, como toda la gente. Nosotros somos diferentes. Y Dios nos ha escogido para ser diferentes, para que pongamos en el corazón de aquellos que no tienen a Dios en su vida lo que realmente les va a hacer bien, como otros lo hicieron con nosotros. Y obviamente las mujeres que tuvo Saúl fueron algunas, más de la cuenta ya junto con las concubinas, pero las que tuvo David ya fueron muchos más. Acuérdate, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero le trajeron muchísimos problemas. Y no te digo los hijos, más aún. Y no te digo el mismo, queriendo aún más y más. Y las que tuvo Salomón, eso ya rompió ya todos los cánones. El hombre más sabio, según la palabra de Dios. Él no pidió riquezas y Dios le dio sabiduría. Pero obviamente la sabiduría de Salomón fue buena durante un tiempo, hasta cierto punto, porque en el tiempo de Salomón también su pueblo fue oprimido para manifestar su grandeza. Y después permitió a sus mujeres que adoraran a sus dioses. Y no solo lo permitió que ellas lo hicieran en otro lugar, sino en el mismo lugar. De ahí la decadencia que después tuvo el reino y todo lo que pasó después, porque lo que siembras, lo recoges, lo cosechas.
Pudieron ser años que aparentemente eran prósperos, pero iban a traer una desgracia total a la tierra de Israel durante muchísimo tiempo. Y esto pasa ahora cuando creemos que estamos en abundancia y cuando creemos que tenemos muchas cosas donde aferrarnos, donde agarrarnos, donde tomar lo que necesitamos. Creemos que ya no necesitamos a Dios o que lo hemos conseguido por nuestros esfuerzos, porque somos listos y porque, bueno, la gente se fijó en nosotros y nuestras virtudes resaltaron sobre las virtudes de otros, ¿verdad? Y realmente pasamos a olvidarnos de Dios, a darle las gracias a Dios por lo que tenemos y por lo que somos. Pero el versículo no acaba ahí. Dice que no puedes servir a dos. Y esto nos tiene que quedar claro, porque aborreceremos a uno y amaremos al otro. Menospreciaremos a uno, dice, estimaremos a uno y menospreciaremos al otro. Dice, no podéis servir a Dios. Y dice, y a las riquezas. ¿Os acordáis que dice, el principio de todos los males es el amor al dinero? ¿Os acordáis? El principio de todos, no dice de algunos, de todos. Y en esta ocasión no solo se está refiriendo al dinero como tal, sino a los deseos del poder que tiene ese dinero, de poder llegar a tener esto o lo otro, fuera de la voluntad de Dios. Y pueden ser cosas insignificantes, y pueden ser cosas que estimes que no crees que son buenas, pero cierras tu mano y cierras tu puño y cierras tu corazón a las cosas de Dios, pero a las cosas paganas y a las cosas mundanas abres y tiras y despilfarras lo que haga falta. No importa lo que Dios te haya dado, lo siembras en una tierra pedregosa donde no va a dar fruto ninguno, donde se va a esfumar como humo. Y no va a contar en el tesoro que debes de acumular en el cielo. Es curioso, pero realmente la mayoría de los cristianos tienden a esto, a olvidarse de sembrar en el reino de Dios. Y sus recursos, esos recursos que han clamado por ellos, poniéndose de rodillas, gimiendo, llorando y clamando para poder que Dios les supliera por lo menos lo básico, y como Dios siempre nos da más de lo que tenemos, pues obviamente acabamos pensando que lo que nos da de más lo podemos gastar donde queramos. Y cuando digo gastar, hablo también de nuestras propias vidas, de nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, formas de hacer, de caminar, de ver, de entender, de acercarnos a unos y a otros. Por eso, por lo tanto, es incompatible totalmente beber de la copa de Dios y de la copa de los demonios. ¿Sí o no? Es una enseñanza sobre la devoción que tenemos que tener por el Señor, porque debemos apartarnos fielmente para Él. Y apartarnos fielmente para Él habla de estar cerca de Él, de ser exclusivos, sinceros. Somos exclusivos tuyos, Señor. Tú no has hecho otro igual que a mí. Pero al otro que has hecho diferente de mí le amas de igual manera, porque te busca, te ama y pone su vida delante de ti. Dios no hace acepción. ¿Lo crees? Pues no participes de prácticas idólatras. No des tu dinero a la usura. ¿Por qué gastáis en lo que no es pan y en lo que no sacia? ¿Por qué vuestras casas están artesonadas y la casa de Dios está desierta y vacía? ¿Por qué? 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 ¿Por qué tantas cosas? ¿Acaso no creéis que Dios os ha provisto de lo necesario para que viváis bien y al mismo tiempo le sirváis? Dice Salmos 37, 27, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. En el Salmo 37, 27 lo dice, y en Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras. ¿Qué pasa? Que podemos estar adulterando con algo que no sea físico, o sea, que no sea con una mujer o con un hombre con una mujer o una mujer con un hombre. Podemos estar adulterando de muchas formas y de muchas maneras. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4, lo narramos antes, lo dijimos antes, pero no dijimos todo el versículo. Al final dice, cualquiera que quiera ser amigo del mundo, se constituye, él mismo levanta el muro de separación que lo hace
enemigo de aquel que le dio la vida, de aquel que le dio la paz, de aquel que le da la misericordia, de aquel que le abre el camino para poder cambiar, de aquel que le dice que ha entregado a su Hijo para que viva y viva para siempre. Por eso Primera de Juan 1, del 5 al 6 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla. Dice, no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Si andamos en los deseos del mundo, mentimos. Si andamos bebiendo de la copa de Dios y de los demonios, mentimos. Si estamos entre dos caminos, mentimos. Entre dos decisiones, mentimos. No estoy diciendo de que no estés peleando contra eso, pero pelea para asentarte, para inclinarte al camino correcto, para andar en el camino recto, porque sabemos que todos los demás caminos, aunque nos parezcan rectos, su final es camino de muerte, lo hemos dicho hasta la saciedad, y lo seguiremos diciendo, porque Pablo mismo decía, no me canso de repetiros las mismas cosas. Por eso no practicamos la mentira, sino que practicamos la verdad. Y aquí en este verso dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Podemos decir que somos cristianos, podemos decir que amamos a Dios, podemos decir que le deseamos, podemos decir lo que queramos decir por nuestras bocas. No importa que sea el pastor o el último de la fila que acaba de llegar a la iglesia. Si después esto es una pura farsa y una pura mentira en nuestras vidas, porque dice que no practicamos la verdad. Si hablamos o si decimos o si andamos de esa manera. Por eso el deseo de Dios es que caminemos solo en un camino y que procuremos solo llenar nuestra vida de gratitud a Él y de fidelidad a Él, que eso será suficiente y nos completará. Y lo mejor de todo, que cuando lo empecemos a practicar, y estoy seguro de que muchos de vosotros ya lo estáis haciendo, y si continuamos haciéndolo hasta el final, nos daremos cuenta de que realmente nada más nos hacía falta que tener al Señor en nuestras vidas, porque aunque venga lo que venga a nuestras vidas, quien verdaderamente no puede faltar en nuestros corazones, en nuestros pensamientos y en nuestra relación, es el mismo Dios. Fuera de Él, dice la Escritura, que no hay nada. ¿Sí o no? ¿Quieres practicar la verdad? No mientas. ¿Quieres practicar la verdad? No bebas de la copa de los demonios. ¿Quieres practicar la verdad? No sirvas a los señores. Acabo. Lucas 11:35 dice, mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea pura tiniebla. Sea la tiniebla misma, sea la oscuridad misma. Qué atentos tenemos que estar a estas cosas, hermanos. He visto a gente súper desagradecida y no solo en el mundo, sino dentro del pueblo de Dios, mordiendo la mano de aquellos que los bendijeron, escupiendo las cosas que aprendieron y que en determinados momentos también le hicieron. De nada sirve reunirnos en ningún lugar si realmente no estamos siendo transformados por Dios. Si realmente nuestra comunión con Dios es perversa, es egoísta, y realmente cuando salimos de aquí se nos olvida todo y volvemos a practicar los mismos pecados de siempre. Por eso la conclusión sirve únicamente, exclusivamente a Dios. Estos versos lo han dicho por alto, por bajo, y esto, entérate bien, siempre ha sido una decisión sabia y buena, que Dios te ha hecho libre para poder decidir acercarte a Él y hacerlo completamente. Porque hacer esto es andar en sus caminos, andar, fortalecer tu fe. Poner en práctica sus enseñanzas te dará la conciencia clara del Dios que tienes. Y nunca te apartarás de Él. No han sido pocos los que se apartan, no son pocos los que se apartan. La palabra de Dios habla acerca de estos tiempos, la apostasía. La apostasía no es otra cosa que haber recibido al Señor, haberse acercado a Dios y dejarle.
apartarse, porque la seducción del mundo o la maldad que se multiplique hace que el corazón se endurezca, como le pasó a los hijos de Israel en su esclavitud. O sea, los caminos de Dios siempre y serán una decisión que solo tú puedes tomar. Los caminos de Dios siempre y serán buenos, pero solo puedes decidir tú andar en ellos. Nadie puede elegir por ti, ni decidir por ti. Nadie decidirá esto por ti. Nadie. No le eches la culpa a los demás de lo que tú haces. Amén. Cierra tus ojos. Mi Señor, tu palabra es la que es. Y hoy hemos tomado la Santa Cena, Padre. Hemos recordado ese pacto. Hemos recordado esa enseñanza. Hemos recordado ese gran amor que has tenido con nosotros, Señor Dios, y no nos olvidamos de ello. Mi Señor, queremos beber de esa única copa. Sé que en nuestro corazón se amontonan a veces muchas circunstancias y muchas situaciones. Oh Dios, y nuestra mente es golpeada por otras muchas ideas, muchos pensamientos que contradicen lo que tú deseas para nosotros. Pero también sé que tú nos has dado fortaleza y nos has dado fe para que creamos en ti, en tus promesas, Señor Dios. Porque tú, oh Dios, eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos, Señor. En ti no hay sombra ni mudanza de variación, Señor, ninguna. Tú no cambias. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Padre amado, Señor, gracias. Tú ves nuestro corazón en esta mañana. Ves nuestra mente, ves nuestras batallas. Tú nos conoces a todos, Señor Dios. Y aunque nosotros podamos tener conciencia de los problemas de algún u otro hermano, Señor, o de sus debilidades, Señor, tú nos conoces perfectamente, totalmente, Señor. Por eso sabes quiénes somos, Señor. Oh, amado, solo tú puedes fortalecernos cuando realmente nuestro deseo, Señor, es estar en ti, Señor. Danos esa gracia, Señor, maravillosa que tú tienes, Señor. Te presentamos nuestras vidas y abrimos nuestro corazón de par en par. Ya sé que lo ves, pero libremente lo abrimos delante de ti, Señor. Para que todo aquello que tengas que sacar, lo saques. Para que nos ayudes, Señor Dios, a luchar y a pelear, Señor, contra todo aquello que quiere apartarnos de ti, Señor. Y quiere vencernos. Mi Señor, tu palabra dice que somos más que vencedores y sabemos que eso ocurrirá si solo bebemos de tu copa, si solo comemos de tu mesa. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido todo. Amén.